falling, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos
sus ojos el sufrir. Gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere asir a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo. Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Toma la cruz, toma la cruz de Cristo.
buenas noches. Le damos la bienvenida en este día sábado para compartirles la reunión como lo hacemos asiduamente los sábados, podernos conectar. Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta noche. Dios les bendiga, bendiga a sus familias. Gracias por compartir este tiempo junto a nosotros. Vamos a hablar esta noche, vamos a tener una preciosa palabra del Señor, después de haber escuchado preciosas alabanzas. Vamos a compartir la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo. Pablo escribiéndole a este joven pastor Timoteo y dándole una gran enseñanza, mostrándole en estos versículos una parte de su carácter, una faceta de su carácter que él debía trabajar. Y esta noche vamos a estar hablando de vasos de honra, vasos de honra. Es el título de la palabra de esta noche. Para ello vamos a estar leyendo en Segunda de Timoteo 2, del versículo 20 al 21. Dice así la palabra de nuestro Señor en Segunda de Timoteo 2, versículo 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles o usos comunes. Eso quiere decir, ¿no? Y versículo 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Esta es la lectura de la palabra del Señor que nos va a acompañar durante todo el mensaje. Esta noche vamos a hablar de vasos de honra. Usted sabe que en la antigüedad, quiero contarle, habían diferentes vasos, ¿no? Existían los vasos de honra, bien llamados así, porque eran vasos que se llenaban de agua y se colocaban a la entrada de los templos o de las casas, para que todo aquel que deseara beber, bebiera de allí, de estos vasos. Se les llamaba vaso de honra porque eran vasos que servían, valga la redundancia, para servir a los demás. También aquellos que venían cansados del camino, estos vasos de honra servían para que se laven los pies, puedan descansar también de sus pies después de un viaje tan largo. Allí estaban los vasos de honra con agua para poder ser ocupados en esto. También después de que los vasos de honra se usaban para que las personas beban de ellos, lo que sobraba se echaba sobre allí el templo en el final, ya cuando había terminado el servicio. Eran vasos de mucha utilidad. También existían los vasos de misericordia. Estos vasos eran aquellos recipientes que se encontraban a lo largo del camino. Cuando alguien caminaba o salía, recorría grandes distancias, en el medio del camino solía encontrar estos vasos bien llamados vasos de misericordia. Estos vasos, si nosotros los pudiéramos ejemplificar, representan aquellas personas, aquellos cristianos que están expuestos a lo largo de la vida a poder servir a los demás, a poder, en el negocio, en un almacén, en diferentes lugares. Son personas que siempre están dispuestos a ayudar a alguien. También existían estos vasos de misericordia. También existían los vasos escogidos. Los vasos escogidos eran vasos que al alfarero le habían salido muy bien estos vasos. Entonces estos vasos el alfarero no los ponía a la venta, sino los guardaba para sí. Cuando llegaba algún cliente muy exigente y ninguno de los vasos que estaba allí a la muestra lo satisfacía, él recordaba que había un vaso escogido porque él lo había hecho tan bien, se había enamorado de ese vaso. Y entonces decía, bueno, si ninguno de los que están a la vista les son útiles, aquí hay un vaso escogido. Pablo es un ejemplo de un vaso escogido. Allí la palabra del Señor en el libro de Hechos, yo quiero pedirle que me acompañe en la lectura del libro de Hechos, en el libro de Hechos capítulo 9. Allí en el libro de Hechos capítulo 9 aparece la lectura cuando Pablo llega a su conversión y se habla de que Pablo era un vaso escogido. Dios manda a Ananías, cuando Pablo estaba allí ciego, no podía ver, y lo manda a Ananías y le dice en el versículo
15 del capítulo 9 de Hechos le dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vaso escogido me es este, dijo Dios de Pablo. Pablo había estado por mucho tiempo, posiblemente, en penumbras, en oscuridad. Sin embargo, llegó su momento en que Dios lo hizo brillar, después de haber tratado con él, después de haberlo convertido, de haber cambiado su vida. Entonces, los vasos escogidos son aquellos que posiblemente durante mucho tiempo pasan sin posiblemente estar en exposición, sin que sean reconocidos. Pero llega un momento, como le llegó a la vida de Pablo, que el Señor dice, es ahora, y esos vasos escogidos que fueron guardados para ese momento, comienzan a ser usados por Dios, y esto es lo que le sucede a la vida de Pablo. También existen los vasos limpios, que se les llamaba los vasos limpios. Los vasos limpios eran los vasos de honra o de misericordia que se habían gastado. Y bueno, debido a ese deterioro que tenían por el uso, ya se los usaba para guardar los diezmos y las ofrendas, la cosecha, los granos que llevaban al templo. Eran las vasijas más gastadas y que cada tanto las llevaban al alfarero para que las limara, las lijara y a veces las rompía para hacerlas de nuevo. Estos eran los vasos limpios. Los vasos limpios son vasos de prosperidad. Mire qué interesante es esto, ¿no? Son vasos de abundancia. Cuando hay alguien que prospera, que abunda, que Dios lo está bendiciendo, es un vaso que ha sido limpiado por el Señor. Ha pasado por ese vaso de misericordia, por ese vaso de honra, y Dios ahora lo está llenando de sus bendiciones. Pero bueno, no es esto de lo que vamos a hablar. Como le dije, vamos a hablar solo de los vasos de honra. Termino con estos dos vasos últimos. Existían los vasos viles, que la palabra en esta noche nos lo comenta, ¿no? Pablo le está diciendo a Timoteo. Le está diciendo que hay vasos, en el versículo 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, usos comunes. También existían en la antigüedad estos vasos vasos viles o para el uso común, que eran algunos para incluso tirar la basura, los restos de comida. Estos eran los vasos viles y también a los que Pablo hace mención aquí en la palabra. Por último, existían los vasos de ira también. Los vasos de ira, allí en Romanos 9:22 habla de los vasos de ira, ¿no? Después usted, si tiene tiempito, vaya a Romanos 9:22 y puede leerlo. Pero yo le quiero explicar qué eran los vasos de ira. Judas era o fue un vaso de ira. Los vasos de ira son los vasos que debido al desgaste por el uso eran llevados al alfarero. El alfarero los quebraba, intentaba hacerlos de nuevo, pero en este proceso de restauración no pasaban la prueba estos vasos. Entonces no podían volver a ser utilizados y eran destruidos. Como le dije, Judas se convirtió en un vaso de ira. Judas tuvo su tiempo de restauración, su tiempo de cambiar, su tiempo de reflexionar acerca de aquello que había guardado en su corazón y nunca había querido dejar que Dios trate con ello. Y bueno, debido a eso, el tiempo, la circunstancia y todo lo que él eligió para vivir lo terminó destruyendo. Lo alejó de Dios. Entonces era un vaso de ira porque de haber podido ser un vaso de honra o de haber podido ser algo útil, se convirtió en algo que fue triste, ¿no? Alguien de haber compartido con Jesús, de haber pasado tiempo con Él, lo traicionó y eso lo terminó llevando a la muerte, a su destrucción. Así que ahí están todos los vasos, ¿no?, que yo pude encontrar para compartirles. Pero yo quiero hablarles hoy de los vasos de honra. Yo sé que Dios anda buscando vasos de honra. Y usted es un vaso de honra, Usted es un vaso de honra y Dios quiere usarlo. Dios quiere bendecirlo. Los vasos de honra son esos vasos que son y están al servicio de los demás. Mire,
Nosotros con nuestra vida podemos hacer solo 3 cosas. Lo primero que podemos hacer es desperdiciarla, o sea, no hacer nada, dejar que los años pasen y bueno, no lo ocupamos en nada, solo subsistimos. Lo otro que podemos hacer con nuestra vida es gastarla, o sea, ocuparla en cosas, trabajo, proyectos, sueños. Estamos gastando nuestra vida, estamos gastando nuestros años, estamos ahí en esa lucha continua. O podemos con nuestra vida invertirla. Y es ahí a donde le quiero hablar esta noche. Los vasos de honra son vasos que han decidido invertir su vida para Dios. Algo tan importante, ¿no? Invertir nuestra vida para Dios. ¿Quién está dispuesto a hacerlo? Ojalá esta noche el Señor encuentre a muchos de nosotros dispuestos a invertir su vida. No a desperdiciarla, no a gastarla en deseos nuestros, sino a decirle, Señor, heme aquí está mi vida a tu servicio. Y esto sucede o esto comienza a ocurrir en nuestra vida cuando nos acercamos a Dios. Mire, si usted se está acercando a Dios, yo sé que usted va a poder coincidir conmigo. Si usted está viviendo una relación con Dios buena, se está acercando en este tiempo, está orando, está pidiéndole dirección al Señor, a medida que usted lo hace, usted va a comenzar a sentir la necesidad de servir. Esta es una clara muestra de las personas que se acercan a Dios. Cuando alguien se acerca a Dios, comienza a sentir la necesidad de servir, de hacer cosas, de decir, bueno, comienzo por esto, hago aquello y comenzarse a poner a disposición. Porque el vaso de honra por excelencia fue nuestro Jesús. Él fue un vaso de honra. Él se puso a disposición de todos y en muchas citas queda muy claro lo que Él fue, ¿no? Un vaso de honra. Recuerde que los vasos de honra eran vasos que se ponían a disposición de las personas. Y mire lo que dice Juan 7:37. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso es lo que dice Jesús. Él era un vaso de honra. Tenía allí todo para darle a las personas. Entonces Él se pone en pie en medio de una sociedad que estaba sedienta, necesitada de fe, de justicia, de esperanza, como lo es hoy. Hoy hay una sociedad, un mundo que está necesitado de Dios, necesita todo esto, necesita sentirse esperanzado, necesita sentirse animado en medio de esta tormenta, en medio de esta tempestad que nos toca vivir. Y allí tienen que aparecer vasos de honra que se levanten como lo hizo Jesús y que le dijo, si hay alguien que tenga sed, venga a mí y beba. Los vasos de honra son personas que tienen algo para dar. Yo le pregunto esta noche, ¿usted tiene algo para darle a los demás? No hablamos de cosas materiales. Hablamos de compañía para las personas, oración por aquellos que necesitan, preocupación, estar atentos a la necesidad de nuestro prójimo. Jesús le dijo, vengan a mí y beban. Él estaba lleno, Él podía dar. Lo que Él tenía era tan grande que Él podía bendecir a los demás, no solo le alcanzaba para Él. Jesús era vasto, era suficiente para todas las necesidades, para el enfermo, para el triste, para el desesperanzado, para aquel que se encontraba en agonía, aún para el muerto, para hacerlo resucitar. Él era suficiente. Los vasos de honra, a medida que pasan la vida y se acercan a Dios, comienzan a hacer esto. Personas que pueden ayudar de muchas formas a aquellos que necesitan. Y usted se tiene que convertir en alguien, si todavía no lo ha hecho, lo animo a que tenga cosas para compartir de Dios. El mundo está lleno de personas que comparten cosas negativas, que intentan poner palos en la rueda de quienes quieren crecer, que intentan desanimar a aquellos que quieren avanzar, que le dicen no vas a poder. El mundo está lleno de esa voz y esa es una voz del enemigo. Pero en estos tiempos se necesitan vasos de honra que animen como Jesús y que le digan, vengan a mí, beban, mire, vengan al Señor. Esa debe ser la voz que se levante de la iglesia. Vasos de honra que indiquen que en Jesús están todas nuestras necesidades suplidas. Juan 7:38, después de que Jesús le dice,
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús, como vaso de honra, le dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los vasos de honra están llenos del Espíritu Santo. Y como están llenos, esa llenura no los deja estar tranquilos. Un vaso de honra usted no lo va a encontrar tranquilo en ningún lugar de servicio. El vaso de honra va a estar buscando en qué puede ayudar. Porque hay algo que lo inquieta, porque hay algo que lo apasiona, porque hay algo que lo mueve a levantarse, a ayudar, a poder orar, interceder por el que necesita. El vaso de honra no es indiferente. Así que si usted quiere ser un vaso de honra, tiene que ser alguien que se llene del Señor. ¿Para qué? Para que eso comience a generar en usted ese deseo de hacer cosas, de ir, de ayudar, de hablar del Evangelio, de predicar, de poder animar a aquellos que están tristes en este tiempo. Jesús entonces les dijo que en el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Que en su interior esta noche puedan correr ríos de agua viva. Y si no están corriendo esos ríos, ore para que así suceda. Porque cuando usted comienza a orar y le dice: Señor, comienza a hacer correr esos ríos de agua viva en mí, usted comienza a sentir el deseo de servir, de ayudar. Quiero decirle que cuando hay alguna persona que se cruza con un vaso de honra, la vida de esa persona es afectada. Algo sucede. Es el ejemplo de la mujer samaritana. Dice que la mujer samaritana fue a buscar agua y se encontró con Jesús. Y dice que Jesús le dijo: mujer, mira, le pidió agua. Y bueno, la mujer allí le puso una excusa. Ella había tanta necesidad en su vida. Ella estaba mirando el ahora, lo inmediato. Y había tanta necesidad de una mujer que venía de una vida familiar complicada, de una vida de dolor, y ella necesitaba ser sanada, pero se encuentra con un vaso de honra. Y Jesús le dice: mira, mujer, si tú supieras quién te pide de beber, tú me pedirías a mí, yo te daría agua. Pero no esta agua superficial que puedes encontrar en cualquier lado, sino te voy a dar de una agua de la cual nunca más vas a tener sed, vas a sanar tu alma. Esa mujer se encontró con un vaso de honra. Se encontró con un vaso de honra, con alguien que fue suficiente para todo lo que necesitaba. Yo te pregunto, ¿tú eres un vaso de honra? Cuando vienen a ti, cuando te llaman, te preguntan, en la semana alguien se habrá cruzado en tu camino, fuiste un vaso de honra, pudiste afectarlo con la palabra, no con tu palabra. Nosotros no tenemos nada para dar. Todo nace del Espíritu Santo que mora en nuestra vida. Juan 7:39 dijo: y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Cuando vino el Espíritu Santo, nos constituyó, nos dio el poder, nos dio la habilidad, nos dio la capacidad de que todos podamos ser vasos de honra, poder servir, poder ayudar a los que necesitan. Si usted tiene algo dentro de su interior para dar, eso es lo que bendice a la gente. Eso es lo que llena a las personas. Y Jesús le dijo a esta mujer: mira, si tú supieras quién soy yo, tú vendrías a mí y me pedirías agua y yo te daría. Y no vas a tener nunca más sed. Se van a pagar todas las necesidades de tu alma. La sed de paz, de ser comprendida, de ser amada. Mire, cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, nunca satisfacemos nuestras necesidades. Pero cuando nos enfocamos en Dios y en ayudar a los demás, ahí nuestras necesidades comienzan a ser satisfechas, cumplidas. Y dice que esa mujer volvió al pueblo y se convirtió en la primera mujer evangelista que hablaba y decía que se había cruzado con alguien que le había dado palabras de vida. Palabras que no recriminaban, que no juzgaban, sino palabras que habían transformado su interior. Hoy la gente necesita palabras de vida. No tenemos a dónde ir,
Le dijo Pedro, solo tú tienes palabras de vida. Esas palabras de vida nacen de nuestro interior, cuando nuestro interior está lleno, cuando corren aguas, cuando corren ríos. Por eso es tan importante que estemos llenos del Señor, para que dentro de nuestro interior corran ríos. Y esos ríos corren y no los puede parar nadie. Ni las circunstancias, ni las tempestades, ni el enemigo, nada puede parar esos ríos. Y allí usted puede ayudar y bendecir a aquellos que tanto necesitan hoy. Entonces esta mujer volvió a su pueblo como una evangelista transformada, porque se cruzó con un vaso de honra, Jesús. Bueno, todo está muy interesante, ¿no? Todos quisiéramos ser vasos de honra. Sin embargo, Timoteo está siendo aconsejado por Pablo y le dice, mira, le dice Timoteo, tú tienes que convertirte en un vaso de honra. Tú tienes que ser alguien diferente. Y Pablo pone el ejemplo de una casa. Posiblemente Pablo está recordando su casa que tenía. Y en su casa tenía muchos vasos. Y dentro de esos vasos tenía vasos de oro, de plata, que eran para agasajar a las visitas. Pero también allí, que eran los vasos de honra, pero también allí había vasos de barro, de madera, que eran para el uso común. Y dice, tú, Timoteo, procura ser un vaso de honra, de esos vasos que cuando vengan las personas quieran poner arriba de la mesa y servir, porque esos vasos daban honra al dueño de la casa. Cuando alguien venía y podía ver que arriba de una mesa había un vaso de oro, eso honraba al dueño de la casa. Entonces decían, qué generosidad, qué prosperidad hay en este hogar, qué bueno, qué limpieza. ¿Por qué? Porque ponía el mejor vaso. Y Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, tú puedes hacer muchas cosas, pero procura ser un vaso de honra. No seas un vaso vil. Ese vaso que está siendo usado posiblemente para el desperdicio, conviértete en un vaso de honra, porque en todos nosotros está esa capacidad, porque no viene del hombre, viene de Dios. Viene de haber creído en Él y creer que nosotros somos insuficientes, pero Él es suficiente. Que el Espíritu Santo que ha puesto dentro de nuestra vida, el cual mora en nosotros, es suficiente para poder sanar, ayudar, libertar corazones, y que nosotros somos solo un mero instrumento. Entonces, cuando Pablo le dice esto, yo creo que el corazón de Timoteo se abre y él puede entender y ver que había algo más excelente, que él tenía que ser ese vaso escogido de honra para Dios, que Dios quisiera usar. Pero le dijo, así que si alguno, Timoteo, se limpia de todas estas cosas, será instrumento, será un vaso de honra santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El mundo, la sociedad, el enfermo, el necesitado. El vaso de madera, de barro, posiblemente puede satisfacer la necesidad de un momento. Pero el vaso de oro, el vaso de honra, en el cual Dios está, podrá guiarlos a encontrar la plenitud de la vida y el encontrarse cumplidos en todas sus necesidades. Entonces, el desafío de convertirse en un vaso de honra tenía algunos requisitos, y Pablo le dice, mira, tú tienes que limpiarte de ciertas cosas. ¿Cuáles son? Segunda de Timoteo 22, 23, 24 y 25. Y Pablo le suelta la verdad y le dice, si tú quieres ser un vaso de honra, trabaja en tu carácter. Aquí está la bendición del Señor para mí esta noche y para usted. Trabaje en su carácter. Mire lo que dice, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor, la paz, con los que con corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué le está diciendo? Pablo, conquístate a ti mismo.
Gánate a ti mismo primero. Huye de las pasiones, huye de aquellos deseos pecaminosos, busca la paz. Invoca al Señor con un corazón limpio, vive en fe, en justicia y en amor. Gánate a ti mismo. ¿Por qué muchas veces no está la transición entre el vaso de honra y el vaso de madera? ¿Por qué? Porque no nos conquistamos a nosotros mismos. Porque todavía no nos hemos ganado a nosotros mismos. No hemos cambiado. El versículo 23 le dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. En otras palabras, no pierdas tu tiempo. No te pongas a discutir con aquel si aquello es más así, menos así. No te pongas a debatir, no es tiempo de debatir. El Espíritu Santo es el que genera convencimiento, el que trae cambio a la vida de las personas. No es tiempo de vivir bajo palabrerías y estar en cuestiones que ocupan el tiempo primordial, que es el llegar a las vidas y que las almas sean salvas. El versículo 24 le dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. En otras palabras, sea amable. ¿Quieres ser un vaso de honra? Sea amable. Ayuda. Que siempre en ti encuentren una mano extendida. Cuida tu testimonio. Cuida tu testimonio. Que la gente hable bien de ti. Que las personas digan de ti cosas positivas, cómo ayuda, cómo está atento. Y por último, sé sufrido. Dentro del versículo 24 le dice: para que con todos, apto para enseñar y sufrido. O sea, no te andes quejando por la vida. No estés todo el tiempo llorando de la circunstancia, sino con ánimo pronto siempre, diciendo: mire, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy pasando posiblemente algún momento, pero bueno, es eso, solo un momento de dificultad, pero el Señor ya me va a levantar, el Señor me va a restaurar. Todo lo podemos en Cristo, no andar llorando por los rincones, sino personas valientes. Eso le está diciendo, esos son los vasos de honra. Personas que entienden que los problemas son circunstanciales, momentos de la vida. Versículo 25 le dice: que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Otro atributo de los vasos de honra que le da Pablo, le dice: sé paciente y no pierdas la calma. Sé paciente. ¿Sabe que la paciencia es un fruto de la madurez? Cuando usted como cristiano es maduro, usted puede esperar con el Señor con paciencia y eso no lo alborota, no lo lleva a alejarse de Dios ni a ir por otro camino. No, usted espera en el Señor con paciencia. Todos tenemos esta noche la posibilidad de convertirnos en un vaso de honra. Termino con dos versículos, Marcos 8:35 y Romanos 6:13. Vamos a ver Romanos 6:13 primero. Vamos a leer lo que dice Romanos 6:13. Mire lo que dice, qué interesante. Estamos hablando de los vasos de honra. Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y a vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Aquí Pablo le dice a los romanos: mire, ninguno de ustedes desaproveche su vida, no la gaste en vivir en pecado, no la gaste en vivir lejos de Dios, dándole rienda suelta a los deseos de su carne. Una vez que habéis conocido a Dios, preséntense como instrumento de justicia, sirvan a los demás, ayuden, colaboren, no se tarden en hacerlo, porque ya ese viejo hombre ha sido crucificado en la cruz con Cristo. Por último, Marcos 8:35. Aquí hay una preciosa lectura en Marcos 8:35. Mire lo que dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá,
Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Hay muchas personas que quieren salvar su vida y la gastan invirtiéndola posiblemente en cosas que no son productivas. Esas personas posiblemente su vida la están perdiendo. Pero aquellos que posiblemente al ojo del mundo pierden su vida sirviendo a los demás, esos ganarán la vida. Así que hay una importante recompensa para aquellos que invierten su vida al servicio como vasos de honra. No le importe lo que digan los demás, no le importe cómo vivan los demás. Usted inviértala para servir a aquellos que necesitan de Dios. Preséntese como una fuente de agua, de vida. Que el Espíritu Santo sea en usted un río que fluya para ayudar a los demás. Dios usará sus manos, sus pies, sus recursos. Dios lo usará a usted y el nombre de Dios será glorificado a través de su vida. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de la palabra del Señor. Muy bien, espero que la palabra del Señor haya hecho vida en sus corazones. Para mí ha sido una bendición poderles compartir esta noche este mensaje, vasos de honra. El último versículo que leíamos, decíamos, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Posiblemente el egoísmo, muchas veces en nuestra vida, pensar en nosotros, creemos que nos puede salvar. Nadie puede salvarse a sí mismo. No podemos. Vivo en una casa. Si cada uno tira para un lado, posiblemente esa casa será destruida. Hay que aprender a trabajar en equipo, a servir, a ayudar. Y debemos sacar de nuestra vida ese pensamiento egoísta, posiblemente de pensar siempre en nuestras necesidades, ¿vio? Siempre en nosotros, creyendo que esa es la salida. La salida es pensar en los demás, porque cuando usted piensa en los demás, Dios comienza a intervenir en su vida. Si usted sirve a los demás, sus necesidades son suplidas por Dios. Por eso este versículo. Si hay alguien que quiere salvar su vida de manera egoísta y quiere decir, bueno, todo para mí, yo vivo para mí, ese posiblemente termina perdiendo su vida. Sin embargo, como dice este versículo, todo el que pierda su vida por causa de mí, pierda su vida, podemos decirle, aquel que le invierta, que viva para los demás. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí, que invierta, que esté siempre asistiendo al otro, no pensando en sus necesidades, sino en el otro, ese va a salvar su vida. Qué glorioso este versículo. Oramos por la palabra, para que Dios en este tiempo levante vasos de honra. Dios anda buscando vasos de honra que le sirvan y que hagan resplandecer la luz de Cristo en un mundo que necesita de Él. Oramos. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Que esta sea, Señor, un rema que, Señor, fluya en cada vida y en cada corazón. Que tú levantes personas, Señor, con un corazón de servicio, ayudar a los demás. Que puedan dar, Señor, de aquellos, Señor, que hay en sus corazones, en sus vidas. Llena sus manos para que, Señor, puedan, Padre bendito, llevar ese mensaje glorioso tuyo a todos aquellos que hoy claman, Señor. Que claman, Señor, posiblemente encarcelados, prisioneros del dolor, prisioneros de la enfermedad, de los problemas. En esta noche yo te pido, Señor, que tú estés sanando. Si hay alguien enfermo, sánalo. Si hay alguien enfermo, sánalo esta noche. Si hay alguien, Señor, que está pasando un momento difícil, obra en su vida. Si hay alguien, Padre bendito, con necesidades, obra, Señor, en su finanza. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de miseria, de pobreza, de enfermedad. Para los que creen en esta noche, reciban un milagro para gloria tuya, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Cuando no sale el sol,
nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor.